están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Conversar es Natural, el podcast de AGN. Tenemos hoy día además un invitado para comenzar una conversación que de alguna manera queremos entusiasmarlos, despejar algunas dudas, conocer también algunas propiedades ocultas y mitos de entonces este tema que es el que nos convoca, que es el gas natural. Y para eso vamos a mantener un poquitito el suspenso. Estoy con un bioquímico, doctor también en biología celular y molecular de la Universidad Católica. Es además un gran divulgador científico que a través de charlas, podcast y sus 10 libros que han sido traducidos a varios idiomas, llega no solo a los niños, también a los grandes. Se ha encargado de divulgar entonces de manera muy expansiva y amplia temas científicos y fue el primer conductor de este podcast que hoy está en el primer episodio de esta segunda temporada. Don Gabriel León, ¿cómo está usted? Muy bienvenido. Muchas gracias, Bárbara. Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, también estoy muy contenta más de esta conversación porque creo que podemos compartir una serie de condiciones, propiedades que tú debes conocer muy bien, despejar algunos mitos también, y podríamos partir justamente comentando qué significa o cómo funciona la extracción del gas natural, cómo se forma, por qué en algunos se forma en algunos lugares sí y en otros no. Sí. Eso es bien interesante. Cuando tú hablas de cómo se forma, es interesante porque ya se formó. El gas natural es un producto de descomposición de materia orgánica que ocurrió en condiciones muy, muy particulares y ocurrió hace decenas o cientos de millones de años. Es decir, el gas natural que nosotros utilizamos hoy se formó hace decenas o cientos de millones de años. Y hay un mito que yo diría que es muy común al respecto, y es esta idea de que el petróleo y sus derivados, incluyendo el gas natural, vienen de los dinosaurios, Sí. ¿cierto? Tú lo escuchaste en algún momento, y de hecho había un logo por ahí de alguna empresa petrolera que tenía un dinosaurio entre medio, y creo que eso contribuyó un poco para que se masificara en la población la idea de que el petróleo y sus derivados, y el gas natural también, venían de la descomposición de los dinosaurios. Ya. No, ¿ya? Mira. No vienen de ahí. Em, la inmensa mayoría, probablemente casi la totalidad de este tipo de recursos, tipo petróleo y gas natural, proviene de microorganismos fotosintéticos, ya sea microalgas o bacterias, que murieron hace muchísimo tiempo, y cuando estaban vivos, hace esos millones de años atrás, estos organismos tomaron dióxido de carbono de la atmósfera, a través del proceso de fotosíntesis, lo incorporaron en sus moléculas, eso se llama fijación de carbono, y después de un tiempo esos microorganismos murieron y sedimentaron en el fondo marino. Y los sedimentos se fueron acumulando, y con el tiempo había una gran cantidad de sedimento que aplastó a todos estos desechos orgánicos e hizo varias cosas. Una fue que hubo poco oxígeno, aumentó muchísimo la presión y aumentó muchísimo la temperatura. Y esas son las condiciones ideales para que la materia orgánica se descomponga de una manera muy particular y forme, entre otras cosas, algunos productos que nosotros conocemos como el petróleo y sus derivados, incluyendo al gas natural, que es una mezcla compleja de hidrocarburos de cadena pequeña, es decir, son moléculas bien chiquititas, principalmente 4, metano, etano, butano, propano, que tienen distintas propiedades, tienen distintas capacidades calóricas, pero todos comparten la misma lógica estructural, moléculas pequeñitas compuestas por carbono e hidrógeno, y son moléculas altamente energéticas que nosotros podemos extraer y eventualmente quemar para obtener luz y calor. Me quedé sin pregunta porque en esta intro ya contestó todas las dudas que uno pudiese tener. Pero sigamos entonces investigando a partir de tu conocimiento todo este mundo que puede ser el gas natural. ¿Cuáles son las propiedades más particulares que lo hacen, por ejemplo, tan importante en la transición energética de Chile? Sí, yo creo que ese es un punto súper interesante porque en la lógica de la transición, que es un proceso lento y con etapas que permite que todo el ecosistema, el país, los sistemas de calefacción, de energización, se adapten a nuevos productos y tecnologías, el gas natural y los productos que están vinculados con el gas natural son tremendamente importantes por varias razones. Una de las más importantes es que existen en abundancia, es decir, se pueden utilizar todavía, hay grandes reservas. Esas reservas ciertamente hay que explorarlas, hay que encontrarlas. Hay algunas reservas que son más factibles de explotar que otras, es decir,
Hay ciertas reservas tanto de petróleo como gas natural que son tremendamente difíciles de extraer y por lo tanto el costo de sacarlo es muy alto. Hay otras que es más sencillo y eso también es un factor que influye. Em, pero probablemente la característica más interesante es que en el caso del gas natural, como es una mezcla relativamente sencilla de moléculas, que además se pueden separar también de manera relativamente sencilla y que están compuestas por carbono e hidrógeno, los productos de su combustión son bastante predecibles y en Ujú. condiciones ideales forman agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es efectivamente un gas de efecto invernadero, pero el potencial que tiene como gas de efecto invernadero es menor al que tiene, por ejemplo, el metano. Perfecto. Y por lo tanto, los productos de combustión del gas natural son menos contaminantes que otros productos de combustión, principalmente el carbón y el petróleo, porque al tratarse de sustancias que son mucho más complejas en su estructura química, los productos de la combustión de esos combustibles tienen muchísimas más moléculas distintas. Por ejemplo, en el gas natural no hay azufre, ¿ya? El metano, etano, butano y propano es carbono e hidrógeno, nada más. Sin embargo, en muchos otros combustibles de familias similares como el carbono o el petróleo, Ujú. bueno, el carbono y el petróleo, perdón, hay compuestos que tienen azufre y la combustión de esos compuestos azufrados produce, por lo tanto, productos de desecho que tienen azufre y esos tienen sus propias complicaciones. Muchas veces también existen ciertos contaminantes que hacen que los procesos de combustión sean menos eficientes. Eso quiere decir, por un lado, que se producen más contaminantes, pero que el beneficio calórico que se obtiene es menor, es decir, el potencial energético que hay ahí no logra extraerse por completo y por lo tanto son combustibles menos eficientes desde el punto de vista energético. A la misma cantidad o volumen del combustible se produce efectivamente menos energía y por lo tanto, en el caso del gas natural, hay que quemar menos para obtener la misma cantidad de energía. Los productos de combustión, cuando la combustión está bien controlada, son mucho más limpios, no hay contaminantes en el fondo que sean peligrosos. Los productos de combustión los conocemos, son esperables, agua y dióxido de carbono y en general son fáciles también de extraer y transportar. Cuando los yacimientos se encuentran bien aislados, no tienen fugas y se operan de manera adecuada, las fugas de gas natural desde los yacimientos hacia la atmósfera deberían estar muy bien controladas y son productos que además son versátiles porque se pueden mantener como gases o también se pueden licuar. Es que ese Que es lo proceso es ocurre. fascinante. Sí. Iba a preguntarte otra cosa, lo voy a dejar para después porque ya que tocaste ese punto, cuéntanos un poquitito cómo se puede convertir este gas en líquido y luego cómo se reconvierte, ¿no? Sí, eso es bien interesante porque tengo la sensación de que todos tenemos la experiencia muy cercana de lo que ocurre con el agua. El agua es una molécula muy particular eh, porque además se puede encontrar de manera cotidiana en tres estados distintos. Claro. Uno va al refrigerador, abre el freezer y hay hielo, agua en estado sólido. Abre la llave y sale agua en estado líquido. Y pone la tetera a hervir y sale agua en estado gaseoso. O sea, Ujú. tres estados de la materia para una misma molécula que es el agua. Ahora, una cosa interesante de eso es que solo con hablar de estos ejemplos queda claro que la temperatura tiene un rol fundamental en los cambios de estado del agua. Si enfrío agua, la voy a solidificar. Y si caliento agua, la voy a gasificar, la voy a convertir en un gas. Sin embargo, los cambios de temperatura no son lo único que puede afectar a los estados de la materia. También es la presión. Si yo saco la presión de un recipiente que tiene agua en estado líquido, la voy a evaporar. Al disminuir la presión, la fuerza que las moléculas de agua hacen contra la atmósfera es menor, porque la atmósfera ahora, en este recipiente cerrado, es menor, estoy haciendo vacío. Y las moléculas pasan más fácil hacia arriba. Y cuando uno quiere manipular gas, ocurre algo parecido. Si tú tienes gas licuado Ujú. y se libera la presión, lo que va a salir es un gas. Y al revés, si tengo un gas y lo comprimo fuertemente, lo que voy a obtener es un líquido, evidentemente. Habitualmente cuando se hacen estos procesos, se manejan varios parámetros, presión y temperatura, no es solo presión. Pero efectivamente sabemos cuáles son los parámetros que tenemos que manipular para modificar de manera relativamente sencilla el estado en el que se encuentra, en este caso, las moléculas como el gas natural. Ya, ¿y cuáles serían esos parámetros para que tengamos una idea también? Porque estamos hablando de como cifras y volúmenes enormes Sí, también. Entonces eso sí, es muy impresionante sí. solo para pensar también en el esfuerzo que hay detrás Bueno, para transportar todo este gas, por ejemplo. ese caso es particularmente complejo porque efectivamente hay que asegurar que todo el sistema de distribución esté funcionando de manera adecuada. Mm. En el caso de, por ejemplo, una botella de gas propano que uno se lleva a un camping,
El proceso consiste principalmente en embotellarlo a alta presión, pero es un recipiente relativamente pequeño, que es distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en una central que distribuye gas natural en una ciudad a través de cañerías. Y las complejidades logísticas de eso son muchísimo mayores porque estamos hablando de una red de cañerías que está sellada completamente, que tiene puntos de salida que están presurizados, pero además toda la red tiene que mantenerse íntegra. Eso quiere decir que tiene que haber no solo un monitoreo constante, sino que además debemos estar preparados para la contingencia, porque hoy día, por ejemplo, en ciudades como Santiago, donde están arreglando calles y veredas por todas partes, es muy sencillo pasar a llevar parte del tendido eléctrico o de la red de gas de ciudad. Y eso se detecta, hay sensores que detectan la baja de presión en el sistema, se cortan los suministros por sectores, se aísla la fuga y hay que repararla. Es súper interesante porque tengo la sensación de que una de las consecuencias poco deseadas de la vida moderna es que la vida moderna nos libera de la obligación de entender cómo funciona el mundo, porque todo funciona solo. Eh, yo en la mañana quiero un café, abro el refrigerador, saco una caja con leche y corto mi café con un poco de leche. Yo en mi vida he ordeñado una vaca. Nunca he ordeñado una vaca, pero todos los días tomo leche. Esa leche viene de una vaca que ordeñó otra persona, probablemente en Osorno. El problema es que yo no pienso en eso cuando saco la caja con leche. Si se acaba la leche, digo, voy al supermercado y listo. Pero eso no me obliga a pensar que las vacas tienen que estar sanas, que las vacas tienen que estar preñadas, que alguien las tiene que ordeñar, que esa leche tiene que estar en un estado microbiológico, pero prístino, porque si entra una bacteria, la leche se descompone, que además hay que transportarla desde y no pienso en nada de eso. Ujú. Y tengo la sensación de que con tecnologías como el gas natural y otras pasa algo similar. Yo abro la llave de gas en la cocina de mi casa, aprieto un botoncito y se prende la cocina. Sí, por eso me parece tan interesante hacer como esta revisión un poco más técnica y desde la ciencia, porque cuando uno empieza a entrar en este tema es alucinante todo lo que Absolutamente. sucede y es también impresionante lo que se ha conseguido. O sea, desde poder extraer este gas y Sí. transportarlo, nosotros el gas que recibimos, nosotros no tenemos gas natural. No. Entonces todo lo que ocupamos, que es mucho, Sí. viaja en barcos, hay que recibirlo, luego hay que repartirlo Sí. y lo mismo desde Argentina. Sí. Entonces, en verdad es como Julio Verne creando algo. Por eso te decía, Bárbara, yo creo que el problema es que no pensamos en la Sí. enorme cantidad de cosas que tuvieron que ocurrir para que algo tan cotidiano como prender la cocina funcione. Y tú le decías muy bien, Chile no es un país que produzca gas natural. No tenemos yacimiento porque no nos tocó, desde el punto de vista geoquímico, cubrir el yacimiento. ¿Por qué no tenemos, Eh, Gabriel? eso depende justamente de dónde ocurren estos procesos que permiten formarlo, es decir, la deposición de grandes cantidades de materia orgánica en el fondo marino. Y probablemente por la geología de nuestro país, Ujú. no nos tocó estar en zonas donde esos sedimentos son accesibles. Probablemente están mar adentro y la logística y el costo se dispararía, pero nuestros vecinos tienen. En Argentina hay yacimientos de gas natural muy abundantes. Y eso no implica Eh, necesariamente que en Chile en alguna parte tengamos que... Pues, o sea, pero yo creo que la pregunta es súper interesante. ¿Vale la pena hacer prospección? En el fondo, el costo de que alguien se ponga a buscar con el riesgo de que no encuentre es más bajo que el costo de importar. Mm. Y es una pregunta súper interesante que hay que plantearse en el momento de decir, necesitamos ese tipo de independencia energética, particularmente porque nuestro país tiene potencial en otras energías, por ejemplo, solar, eólica, mareomotriz, geotérmica. Sí. Entonces, es interesante porque ahí empezamos a hablar de otro tema, que es el de los costos. Ujú. ¿Cuánto nos costaría hacer prospección de gas para sacarlo nosotros versus ocupar la infraestructura que ya existe, además de una fuente que es casi inagotable, porque nuestros vecinos tienen una cantidad de gas impresionante? Impresionante. Pero en eso sí ha ayudado la tecnología y la innovación, entiendo yo. Se han podido encontrar nuevas Sí, claro. fuentes gracias a los Sí. avances también. Absolutamente. De hecho, en un momento recordemos que hubo una crisis porque Argentina se quedó sin gas, Exacto. dejó de enviar gas a Chile. Chile importaba gas en barco y de hecho ese gasoducto maravilloso que se construyó con una obra de ingeniería impresionante Impresionante. funcionó al revés. Nosotros mandamos gas a Argentina a partir de gas que venía en barco, hasta que en Argentina se hizo un gran descubrimiento, un yacimiento gigantesco que tiene gas para decenas de años, y se restableció, ¿cierto?, el flujo de gas desde Argentina. Pero ciertamente la tecnología de prospección y sobre todo de extracción limpia. Recordemos que estamos hablando de yacimientos donde el gas se encuentra profundo en la tierra y uno hace un agujero. Ese gas está a presión y por lo tanto tiende a salir hacia la atmósfera. Si hay filtraciones, si ese trabajo no se hace de manera adecuada, ese gas se va a filtrar a la atmósfera
Y eso es tremendamente importante que no ocurra porque uno de los componentes del gas natural es metano y el metano es un gas de efecto invernadero. Y por lo tanto, si no hubiera ciencia y tecnología en esos procesos, tenemos grandes problemas. Y yo tengo la sensación de que justamente esta necesidad de contar con una especie de sustrato energético intermediario entre las energías más nuevas y las que estamos abandonando, como por ejemplo el gas natural, ha impulsado a generar tecnologías que permitan que justamente su extracción y uso ocurran de las formas más limpias posibles. Y todo esto, ¿qué pasaría? Por ejemplo, lo que estábamos conversando, quizá hubiese gas natural en Chile y no lo hemos encontrado. ¿Qué pasaría si el gas natural se empezara a acumular y en verdad no lo estuviéramos sacando? Lo que pasa es que como eso se formó hace tanto tiempo, en general los yacimientos ya están estables Ujú. desde el punto de vista geológico. Estamos hablando de eventos que tuvieron lugar, como te contaba, hace decenas o cientos de millones de años. Los yacimientos están estabilizados, tienen una enorme cantidad de sedimentos sobre ellos y por lo tanto es difícil que se desestabilicen y, por ejemplo, filtren o estallen. Evidentemente la posibilidad de que una filtración ocurra, que eso evidentemente puede ocurrir, va a depender del tipo de suelo y de la profundidad a la que se encuentran. Entre más cerca de la superficie y entre suelos más porosos existan, mayor probabilidad de que filtren. De hecho, una cosa interesante, el petróleo fue conocido durante miles de años por los seres humanos, pero nunca lo utilizamos porque nadie sabía cómo extraerlo. La gente encontraba petróleo de casualidad. Y de hecho fue un señor en Estados Unidos que encontró petróleo en una mina de sal y que le molestaba porque él quería sacar sal y nadie quería sal con sabor a petróleo, y él le empezó a tirar para el lado el petróleo, que no le interesaba. Y cuando descubrieron que encontrar petróleo y extraerlo podía ser una fuente de negocio, un señor decidió buscar petróleo. Hizo la primera prospección y armó un taladro y empezó a taladrar el suelo hasta que empezó a salir petróleo que estaba relativamente cerca de la superficie. Sin embargo, todos los yacimientos son distintos. Hay algunos que están Ujú. mucho más profundos en el suelo, hay algunos que por esas cosas de la vida quedaron en el fondo marino. Y por lo tanto, en el caso de Noruega, por ejemplo, hay que construir plataformas Claro. marinas para poder extraerlo, lo que tiene otras complejidades de la extracción completamente distintas. Entonces, yo tengo la sensación de que nuestro país puede que tenga, Ujú. eh, pero yo creo que si nadie está buscando, si poca gente está buscando, puede ser por un tema de costos. Tal vez el costo de encontrarlo y extraerlo es más alto que el costo de traerlo desde un país que es nuestro país vecino, que ya lo tiene en gran cantidad. Perfecto. Y a propósito de buscar, encontrar, traer gas, ¿cuáles son, tú dirías, los mayores riesgos en torno al gas, que es básicamente, como hablamos recién, algo bastante seguro, pero tiene sus riesgos, por supuesto? Estamos trabajando con un combustible y también, ¿cómo lo manejamos? ¿O qué te parece a ti? ¿Cuáles son las medidas de seguridad más importantes que tenemos en Chile, que ha funcionado en general tremendamente bien Sí, yo, todo yo- el transporte? yo diría que hay dos mundos distintos ahí. El Ya. que tiene que ver con la seguridad industrial, Ujú. es decir, todos los procesos que garantizan la seguridad durante la prospección, la extracción y la distribución. Sí. En eso las empresas tienen estándares que son muy altos y que además están súper vigilados por el Estado. La Superintendencia de Energía y Combustibles fiscaliza todas las operaciones de esta naturaleza, porque como tú lo dijiste, el gas natural y otras fuentes de energía, por su misma naturaleza, son combustibles y Ujú. por lo tanto pueden tender también a explotar. En ese sentido, las normas de seguridad que tiene nuestro país en general a nivel industrial son muy buenas y se fiscalizan de buena manera. Ya. Está el otro componente, que es el componente domiciliario. Y de hecho, yo no sé, tú te acuerdas que hace un tiempo tuvimos una crisis en Santiago con varias personas que murieron por calefons que estaban instalados dentro del baño con malos sistemas de ventilación. Y eso fue muy lamentable, pero pasó algo que habitualmente ocurre. Las crisis generan respuestas. Sí. Es verdad, es algo que es reactivo, pero es mejor ser reactivo que no hacer nada. Nada. Y en esa ocasión lo que ocurrió fue que se establecieron normas y fiscalizaciones domiciliarias a todos los dispositivos que usaban gas, pero no era por el gas mismo, era por los productos de desecho, muchas veces de combustión incompleta, porque además los artefactos no tenían buena mantención. Y eso generó un cambio completo en la legislación. Y hoy día, a mí me tocó hace poco, van fiscalizadores de la Superintendencia de Energía y Combustible, ven tu cocina, ven tu calefón, miden la cañería que elimina los desechos de la combustión al ambiente y determinan que las instalaciones están funcionando de manera adecuada y que son seguras para utilizar. Entonces, tuvimos que pasar por una crisis de seguridad para tomar una medida, como por ejemplo, sacar el calefón de los baños. Y eso generó un costo para los clientes, generó mal rato, tuvieron que
pero ciertamente el costo operativo de eliminarlos es mucho más bajo que el costo de una vida. Entonces tengo la sensación de que en esos dos mundos, tanto en la seguridad industrial como en la seguridad en el uso de estos combustibles en el hogar, estamos muy bien, porque hay un ecosistema que responde tanto la industria como el Estado, que es el que está finalmente preocupado de que efectivamente las normas se cumplan. Y todo lo hemos visto, o sea, todos vemos los códigos, en la El advertencia del sello sello. verde, de hecho, nos acostumbramos a ver el sello verde Exacto. en nuestros edificios. Oye, quiero que viajemos al futuro, Gabriel León, que está conversando con nosotros en este primer capítulo del podcast Conversar es Natural. ¿Qué sientes tú que nos depara la ciencia en relación con este recurso que sería como la próxima sorpresa o la próxima posibilidad de que nos asombre? ¿O qué te gustaría quizá que sucediera en el futuro relativamente cercano, Sí. haciendo un ejercicio como de entrar en un túnel del tiempo? A mí me encantaría que como sociedad, con todos sus actores involucrados, el Estado, la empresa, la sociedad civil, las organizaciones, tuviéramos conciencia de futuro. El problema del futuro es que parece que siempre está muy lejos, porque además la contingencia nos come. Lo que está pasando ahora es importante. Lo que pasará en 10 años más es menos porque faltan 10 años. Pero tenemos la necesidad urgente de empezar a pensar en el mundo en el que queremos vivir. Porque una de las gracias de los seres humanos, a diferencia de otros animales, es que nosotros podemos moldear el mundo de acuerdo a lo que queremos. Pero habitualmente el mundo que resulta es el mundo que resulta porque justamente no pensamos en él, es lo que salió nomás. Eh, Tenemos una oportunidad gigantesca que requiere compromiso de todos los sectores. Y sabemos además que nuestra propia presencia en el planeta y nuestras actividades han generado impactos significativos en el medio ambiente. Ujú. La crisis climática es probablemente el ejemplo más grande y es un fenómeno cuya evidencia hoy día es tan masiva, es tan contundente, que cuesta hacerse el leso, cuesta no mirarlo. Eh, y eso debería ser un llamado de atención a coordinarnos como sociedad, como actores, para justamente pensar en ese futuro mejor. Y tengo la sensación de que ahí la diversificación de las fuentes de energía, abandonar gradualmente las fuentes de energía más contaminantes y abrazar las fuentes de energía menos contaminantes debería ser nuestra máxima. Ujú. Pero tenemos desafíos sociales gigantescos. Por ejemplo, Coyhaique, Temuco, son dos de las ciudades más contaminadas de Chile. ¿Por qué? Porque la calefacción que se utiliza son zonas del sur, Temuco, Coyhaique más al sur, es leña Ujú. que no está certificada muchas veces o que las personas recogen en los patios de sus casas con alto contenido de humedad, con combustión incompleta, genera material particulado y un montón de contaminación. Y por lo tanto eso además genera problemas de salud. Hay enfermedades respiratorias, cáncer, aumenta la mortalidad. Y ese, por ejemplo, debería ser el foco de trabajo del Estado, de las industrias y de las personas. No se trata, ojo, de prohibir la leña, eh, porque acá hay que recordar que la leña cumple un rol social, permite que las personas se calefaccionen en invierno. Ujú. Hay que tomar una decisión que permita generar un cambio que las personas quieran abrazar. No saco nada con prohibir si las personas se van a morir de frío, porque si yo voy a pasar frío, voy a quemar cualquier cosa. Y eso quiere decir que si tenemos conciencia de hacia dónde queremos ir, podemos diseñar un mapa de navegación que nos permita llegar a ese lugar. En el caso de las fuentes de energía que estamos hoy día tratando de apuntar, ¿cierto? Yo tengo la sensación de que como país vamos bien. Chile ha sido uno de los países del mundo que más ha invertido en fuentes de energía no renovables, no convencionales, perdón, renovables, Renovable. solar, eólica, qué sé yo. Pero en esa transición ciertamente necesitamos, a medida que nos desplazamos hacia un lado, ir acompañándola con aquellos combustibles que hemos usado antiguamente, que nuestros dispositivos funcionan con ellos, pero que son menos contaminantes. Entonces tengo la sensación de que el gas natural, por ejemplo, va a ser una suerte de combustible pivote en este proceso de transición y que nos permita acomodarnos como sociedad. Este proceso no va a ser de golpe y porrazo, va a ser un proceso gradual. Y en ese proceso gradual, la toma de decisiones con respecto a lo que vamos a dejar atrás y lo que vamos a seguir utilizando debería estar condicionada fuertemente por la evidencia científica, por lo que sabemos con respecto al uso que tienen esos tipos de combustibles. ¿Sientes, Gabriel, para ya ir terminando nuestro capítulo inaugural de esta segunda temporada del podcast, que ha faltado un poco esa visión científica en la planificación de la transición energética de Chile? No, yo creo que ha estado presente, pero tengo la sensación de que falta conversar más. Ya. Y por eso que cuando me invitaron a participar, De acepté, tu podcast. claro, cuando me invitaron a participar en este proyecto, dije que sí porque me gusta fomentar estas conversaciones.
Si yo creo que al final tampoco podemos cederle a la industria o al Estado la toma de decisiones con respecto a las cosas que nos ocurren como sociedad. Nosotros también tenemos que participar. Y la forma de hacerlo es estar informado, pero también promover los espacios de conversación. Si no hablamos de esto, ¿cómo vamos a participar como sociedad en la toma de decisiones? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que queremos? Pero tengo la sensación de que la evidencia está y lo que tenemos que hacer es socializar la discusión para que nosotros mismos seamos dueños del destino que el país quiere tomar. En el fondo, que no nos lleven, que nosotros caminemos para ir a ese lugar. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la leche y de lo poco que Sí. nos cuestionamos lo que pasa. Sí. Hemos perdido quizás la capacidad de asombrarnos y de cuestionarnos y la curiosidad también, ¿o no, Gabriel? Absolutamente. Yo creo que ahí tenemos una deuda con recuperar esa curiosidad por el mundo, de cómo funcionan las cosas. Tal vez no tenemos tiempo, a lo mejor en la mañana si alguien se pone a pensar en la leche, los niños llegan tarde al colegio. Dice, papá, ¿qué pasa? No, es que me quedé pensando en la vaca. Claro, el mundo nos obliga a correr permanentemente. Por eso es importante buscar esos espacios de pausa que nos permitan pensar en las cosas que son importantes y que requieren un poquito más de tiempo. Perfecto, Gabriel León, primer invitado de esta nueva temporada de Conversar es Natural. Muchas gracias por venir, muchas gracias por todo lo que conversamos, desmitificamos y también por esta invitación a que nos comuniquemos más, nos informemos más, haya mayor diálogo y nos hagamos también más responsables del mundo futuro que queremos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes quedan invitadísimos a que sigan este podcast de AGN y que nos volvamos a encontrar en el siguiente episodio.